Hoy damos continuidad a una plática que comenzamos la semana pasada. Comenzamos con una serie nueva y es la esperanza de la restauración. Uno de los temas bíblicos, más importantes de la historia de Dios y del propósito de ser cristiano, tiene que ver con la restauración. Restauración es uno de los temas principales a través de toda la Escritura y lo que le da un hilo conductor a toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, es el deseo de Dios de restaurar. De hecho, la semana pasada sentamos las bases, por lo menos en las áreas principales que Dios trae restauración, y te invito a que si no estuviste con nosotros la semana pasada, vayas a nuestras plataformas, las plataformas de las redes sociales digitales, YouTube, Facebook y nuestra página de internet, northplaceespañol.com, y ahí puedes ver la enseñanza de la semana pasada, porque establece la base de lo que vamos a darle continuidad en la conversación de hoy, que vamos a mirar el capítulo 9 del libro de Amós. Es un pequeño libro en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, y vamos a estar hablando acerca de un mensaje que él trae en un momento que parece contradictorio. Y es particularmente Dios la forma en que opera. Él opera de una manera en particular que te da un mensaje, te lleva una palabra a lo profundo de tu corazón que parece contraria a tus emociones, parece contrario a tus experiencias de vida, parece contrario a lo que estás viviendo o cómo te sientes en ese momento con relación a tu propio futuro. Y es particularmente Dios, de la naturaleza y el carácter de Dios, traer un mensaje de restauración cuando lo que parece haber es un mensaje de derrota. Hace unas semanas, Pastor Brian, en uno de los servicios de inglés, compartió una de sus experiencias de la niñez acerca de cómo a través de su abuelo él aprendió el olor de la lluvia. Y eso me hizo remontarme a una de mis propias experiencias de la niñez, viviendo con mis abuelos o pasando temporadas con ellos. Los veranos tendían a ser secos, vivían frente a la playa, así que de un lado estaba la playa y del otro lado estaba el monte o la montaña. Y había momentos donde la arena y hay un olor característico de arena caliente. Si has vivido en el Caribe lo sabes y te has quemado los pies si caminas descalzo. Pero hay un olor característico de la arena y un olor característico de lo que es vivir cerca del mar. Y había momentos en que la lluvia no había venido por un periodo extenso, sobre todo en el verano de calor, y sentía esa humedad que venía del océano. Pero en momentos específicos, habíamos estado trabajando en la finca, y bueno, él trabajaba más y yo trabajaba menos, pero habíamos estado trabajando en la finca, y de repente él decía, vámonos porque viene la lluvia. Y yo aprendí que aun cuando no se veía la nube, tú podías oler un cambio en la atmósfera. Yo no sé si tú has estado cerca en un lugar tropical donde la lluvia tú la puedes oler antes de lo que la puedes sentir y antes de lo que la puedes ver. Y eso es lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Y yo aprendí a asociar cuando él decía, vámonos porque tenemos que llegar a la casa. Y había un olor a humedad. La combinación de el olor a mar, a salitre, combinado con la humedad de la nube que venía del océano, algo se respiraba diferente. Así que hay algo característico del olor a lluvia. Y hoy, de forma profética, el mensaje de Amós es una declaración de olor a lluvia, aun cuando la lluvia no ha llegado. Nair y yo hemos estado creyendo en lo sobrenatural por las promesas de Dios, y durante los últimos 2 meses, en nuestro tiempo de devocional, en nuestro tiempo de oración, siguen surgiendo escrituras de promesas que parecen contrarias a lo que vemos en nuestra realidad. Y por otro lado es la vida del creyente, las promesas de Dios contrarias a tu realidad inmediata. Y ahí es donde podemos reclamar esa frase de que quiero oler a lluvia o huele la lluvia. No ha llegado la lluvia, pero hay olor a lluvia en anticipación de que algo está cambiando en la atmósfera. Y es mi oración que como iglesia, cada uno de ustedes comience a oler la lluvia, comience a darse cuenta que hay algo cambiando en la atmósfera. De que viene lluvia, no la has visto, pero la podemos oler. No la hemos sentido, pero la podemos oler. Y eso es lo que Amós está compartiendo en ese momento de su vida. Amós está
mirando los titulares. Él vive en la frontera entre Israel en el norte y Judá, un periodo en que el pueblo estaba dividido, y él estaba en la frontera y decide ir al pueblo del norte, a Israel en el área del norte, y traer un mensaje que iba en contra de los titulares, de los datos. En lo natural no parecía tener un futuro brillante, porque ¿qué está ocurriendo con el pueblo de Israel y de Judá en ese momento? Prácticamente lo mismo que ocurre en nuestra cultura hoy día. Lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo han comenzado a llamar malo. Sin embargo, todavía y frente a todo eso, Amós podía oler la lluvia. Mi deseo es que igual que Amós, igual que lo que yo estoy experimentando y lo que estamos experimentando como equipo de liderazgo, es que podamos oler la lluvia. Nuestra esperanza no es justificada, no injustificada, ni nuestra esperanza tampoco es algo inventado. No son meros deseos de algo positivo, no es una falsa esperanza. Cuando tú miras la historia de Dios a través de las Escrituras y te sumerges profundamente en el estudio bíblico acerca del carácter de Dios y la naturaleza de Dios, te vas a dar cuenta que en tiempos como los que vivimos hoy, Dios interrumpe el curso de los acontecimientos en forma que redefinen el destino. Dios interrumpe los acontecimientos de una persona, de una nación, del mundo entero, como lo hizo a través de su nacimiento, cuando no parece haber esperanza. Cuando las cosas se ven más oscuras que nunca en tu vida y a tu alrededor. Cuando las cosas se ven sin esperanza. Estos son los momentos cuando Dios irrumpe y entra a tu historia con restauración. Hay una expectativa en este tiempo de que este es un momento de restauración, de que este es uno de estos momentos en que Dios interrumpe la historia. Imágenes, conceptos y patrones que vemos de restauración de forma visible a través de toda la Escritura. Hoy vamos a enfocarnos en el libro de Amós, capítulo 9, versos 13 y 14. Mira lo que él dijo. Llegará el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Si no estás familiarizado con el libro de Amós y tú ves estas palabras, piensas que Amós es un profeta sumamente positivo. Si nunca has estudiado el libro de Amós, pensaría que el resto del libro es un mensaje positivo acerca de lo que Dios quiere hacer. Pero los primeros 9 capítulos y medio del libro de Amós es un llamado al pueblo en detalle de salir de su pecado, de la consecuencia de su pecado, y no es hasta que llegamos al último pasaje prácticamente de ese capítulo 9 donde ves las únicas palabras esperanzadoras dentro de todo el libro. Tanto así el libro de Amós es aplicable a nosotros en nuestra época, que más adelante vamos a hacer un estudio acerca del libro de Amós y lo que implica para nosotros en el siglo XXI. Pero por ahora déjame darte un resumen, un pequeño resumen. Amós era un pastor de ovejas y además de ser pastor de ovejas era un agricultor, era granjero que vivía en la frontera entre el norte, Israel del norte, y Judá en el sur. Se lanza al reino del norte, el reino muy próspero en Israel, en aquel momento, a anunciar el juicio de Dios por la desobediencia de su pueblo. Lo segundo que anda es a anunciar el juicio de Dios por la hipocresía religiosa del pueblo de Israel en aquel momento. Hay muchos detalles, muchos matices en este libro en particular, pero vale resaltar que la gente
estaba participando de todos los ritos religiosos disponibles para ellos en el templo, pero su corazón estaba distante y lejos de Dios. Su corazón está, en otras palabras, de forma externa practicaban los ritos religiosos, pero de forma interna vivían en pecado. El 95% del libro está el profeta llamando a la gente a salir de ese pecado y exponiendo los detalles del juicio de Dios sobre esa nación. El único rayo de esperanza que hay en todo el libro es lo que acabamos de leer, los versos 13 y 14 del libro del capítulo 9. Sus palabras contrastan con todo lo demás que hay en el libro. Pero son estas palabras de Amós las que nos revelan algo importante acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Nos revelan algo importante acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Si bien Dios es un Dios que no permite que el pecado ni la injusticia pasen desapercibidos, es al mismo tiempo y con la misma intensidad un Dios de misericordia y de compasión, que por su gracia promete restaurarlo todo. Estos versos son increíblemente importantes porque hacen la conexión entre la justicia de Dios y la compasión de Dios. Hacen la conexión entre la justicia de Dios y la compasión de Dios. Si Dios es verdaderamente bueno, tiene que confrontar el mal en Israel, en Estados Unidos y en todas las naciones del mundo, como lo hace aquí Amós. Pero en estos últimos versos muestran su propósito, su corazón, su carácter y su deseo para restaurar a su pueblo, para restaurar el mundo y para restaurar a cada uno de nosotros. En las palabras de Amós, escuchamos un llamado a aprender de la hipocresía y del desastre que estaba viviendo Israel. Y nos enseña a abrazar la verdadera adoración a Dios, que siempre va a conducir a la justicia, la rectitud, la generosidad y el amor a nuestro prójimo. En el capítulo 5, el profeta Amós nos dice lo siguiente: hagan lo bueno y huyan del mal, para que vivan. Entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su mayor ayudador, así como ustedes han dicho. Odien lo malo y amen lo bueno, conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. En otras palabras, las profecías y las promesas de Amós tienen múltiples implicaciones. La primera implicación y la aplicación inmediata era la audiencia original de Amós, el reino del norte bajo el gobierno de Jeroboam. La segunda implicación que tiene el libro de Amós son las palabras de esperanza de ese capítulo 9 y cómo apuntan hacia un tiempo futuro bajo el reinado del Mesías y la promesa de restauración del Mesías. Y en tercer lugar, una implicación bien real para nosotros, Dios nos revela algo acerca de sí mismo y de su carácter en este libro, donde de la oscuridad más profunda y más dolorosa en la que puedas estar sumido, Él trae y declara restauración, interrumpe el curso natural de tu vida para restaurar. En esos últimos versos de Amós 9 se ve a un Dios compasivo que promete empoderar a su pueblo con un favor sobrenatural para cumplir su tarea y su propósito en la tierra. Yo quiero que escuches el mismo verso, el verso 13, de ahora de la traducción en lenguaje actual, porque yo quiero que vayas viendo las imágenes que Amós usa para traer el mensaje aclaratorio de lo que es la restauración. Él dice: ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que volver a plantar viña. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Sea que estés estudiando restauración
en la vida de Job, en los escritos del profeta Joel o en la vida de Cristo el Mesías, siempre que tú miras las escrituras ves el corazón de Dios inclinado hacia la restauración. A Job Dios le dio el doble de lo que perdió. A Joel le dijo que le devolvería todo lo que había sido destruido en sus cosechas, y a Isaías le dijo que a través del Mesías cambiaría belleza por cenizas, gozo por tristeza, tristeza por gozo, y alabanza donde solo había espíritus desgarrados. Eso es restauración. El tema central de la historia de Dios es restauración. Cuando tú miras los versos que acabamos de leer, hay 3 puntos importantes que Dios le está comunicando a su pueblo Israel, a su iglesia hoy y a ti específicamente. Le estaba diciendo, ya está cerca el día en que tendrás abundantes cosechas. En otras palabras, superaré todo lo que esperas. Segundo, le dijo, no habrás terminado de cosechar bien el trigo cuando vas a tener que volver a sembrar. Segundo, voy a aumentar todo lo que inviertas. Y tercero, aceleraré el tiempo para lograr el propósito de mi reino a través de tu vida. ¿Estás viendo aquí las 3 cosas que Amós le estaba diciendo al pueblo y que nos dice a ti y a mí? Superaré todo lo que esperas. Y eso yo quiero que lo vayas aplicando a tu vida. ¿Qué expectativas tienes en tu vida acerca de tu matrimonio, tu carrera, tus sueños, tu ministerio, tu relación con Dios? Dios dice, esa área de oscuridad, esa área donde necesitas restauración, voy a superar lo que esperas. Voy a aumentar lo que inviertas, lo voy a multiplicar y voy a acelerar el tiempo donde debes cosechar. El tiempo de tu cosecha. Cuando tú lees esas aseveraciones, tenemos que de ninguna otra manera que alinearnos al plan de Dios. Si las malinterpretas, piensa, bueno, esto está buenísimo. Dios va a superar todo lo que quiero de forma personal y egoísta. Va a aumentar todo lo que invierto, pero lo último es lo que se nos olvida. Aceleraré el tiempo del propósito de mi reino a través de tu persona. Cuando nosotros nos alineamos al plan de Dios, al proceso de Dios y lo que Él quiere hacer como agenda, nos dice, yo supero tus expectativas y aumento tu inversión. Si amamos lo que Él ama y buscamos lo que Él persigue y ponemos nuestras prioridades, nuestras vidas, todo, estas promesas que Dios le hace a Amós son para ti y son para mí. El paradigma de Amós es una forma de vivir, es lo que él le estaba enseñando al pueblo. Le estaba diciendo, descubre lo que es vivir la vida en la velocidad del favor. Según hay velocidad de la luz, hay velocidad del favor de Dios. ¿Qué cosas hay que hacer? Él dice, Dios va a exceder todo lo que espera. Él va a aumentar todo lo que invierte y te acelerará el tiempo para lograr el propósito de su reino en ti y a través de ti. Son unas promesas que no están reservadas para el Israel de 3000 años atrás. No están reservadas para una temporada de tu vida. Están dirigidas a la forma en cómo nos acercamos a la vida. No solo revelan algo del carácter de Dios, del amor de Dios, de la paciencia de Dios, especialmente después de Israel haber pecado, haber experimentado el juicio, la tragedia o la calamidad. Estas promesas son para cualquiera que le crea a Dios su palabra y obedezca sus indicaciones. En esta temporada, yo creo firmemente que Dios está liberando su favor sobre su pueblo. Dios está liberando su favor sobre personas, sobre iglesias, sobre familias completas. En una temporada sin precedentes, Él está aumentando y acelerando. ¿Para qué? Para traer la cosecha del fin del tiempo. Para traer la cosecha del fin del tiempo. Si tu prioridad es su prioridad, prepárate para la multiplicación. Si tu prioridad es su prioridad, prepárate para que agilice y estés en el favor de Dios. Recibir de forma sobrenatural bendición sin igual. Hay una traducción en inglés que dice, las cosas van a suceder tan rápido que la cabeza te va a dar vueltas. Eso es lo que él estaba pintando con esas imágenes del capítulo 9 de Amós.
Yo te desafío a que le quites el polvo a tu Biblia, te vuelvas a leer Amós 9, 13 y 14 y comiences a adueñarte de las promesas de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y dile, Señor, aquí estoy para ti. Acelera, que aquí voy. Cada promesa apropiada del cielo necesita ser activada aquí en la tierra. De la misma manera en que usted recibe una tarjeta de crédito o una tarjeta de banco, una tarjeta bancaria, le dice, tiene un sticker generalmente. ¿Y qué dice ese sticker? No la utilices hasta que no la hayas activado. Usted tiene el dinero en su línea de crédito, usted tiene el dinero en su cuenta de cheques o de ahorro, pero te dice, no, la tarjeta no te sirve hasta que no la activas, hasta que tú no sigues las instrucciones y haces de tu parte, entonces se convierte en un activo en tu vida. Del mismo modo, tú y yo debemos activar personalmente las promesas generosas de Dios. Y esto no es un misterio para gente ultra espiritual. Cualquier promesa dada por Dios, lo primero, ¿cómo lo activa? Reconoce la promesa de Dios sobre tu vida. Reconocer, tienes una responsabilidad de reconocer esa promesa. Segundo, tienes la responsabilidad de descansar en ella. Y tercero, activar tu fe y creer en esa promesa. Yo estoy más convencido que nunca que Dios está acelerando su obra entre su pueblo y su obra por cumplir la gran comisión. Tú y yo por alguna razón fuimos escogidos para este tiempo. Tú y yo fuimos por alguna razón escogidos para alinearnos con el plan de Dios, para cumplir su agenda en esta tierra y alcanzar a todos los perdidos. Hay 4 promesas que quiero compartir contigo, porque en esta temporada de restauración, mi oración por ti es que tú aprendas a elevar tu expectativa. Que tú simplemente eleves tu expectativa, por lo menos en 4 áreas, 4 promesas para empezar. Estas 4 promesas se nos han dado, han sido declaradas sobre nosotros. Y la primera es la promesa de una cosecha acelerada. Cosecha acelerada. Jesús le dijo a sus discípulos, recuerda lo que leímos en Amós 9, 13 y 14. Ahora contrástalo con lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ciertamente los campos ya están maduros para la cosecha. En otras palabras, no es tiempo de siembra, es tiempo de cosecha. Él le dijo en Juan 4:35, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Tiempo de restauración a través de Cristo. Del mismo modo, de la misma manera como Amós profetizó acerca de un tiempo en que los segadores no iban a dar abasto, iban a ser alcanzados por lo que ya estaba listo y la cosecha, ellos arando y más cosecha saliendo y teniendo necesidad de sembrar de nuevo. ¿De qué estamos hablando aquí? Una cosecha de almas. Una cosecha de gente, por lo que Él murió y resucitó al tercer día. Te amó a ti, pero igual ama al todo al que todavía no ha sido alcanzado. Es una palabra poderosa que describe completamente la relación actual de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Y esto debe crear expectativas en ti y en mí como cristianos. Promesas de que un día la gente no quepa en este edificio. Promesas de que un día Él quiere que todos sean alcanzados. Promesa un día mientras la gente lidia y lucha, cada uno dando su propia interpretación a los asuntos migratorios. Miramos la oportunidad de los asuntos migratorios como una cosecha acelerada. Mi oración es que cada emigrante que viene, sobre todo de Latinoamérica, no solamente encuentre buen trabajo, se restablezca, sino que encuentre a Cristo, el Salvador de su alma, y su eternidad sea cambiada para siempre. Latinos que comiencen a impactar su comunidad, su familia, y en lugar de llevar bienes de vuelta a nuestros países, lleves el mejor bien de todos, salvación y vida eterna. Esa es la cosecha acelerada que Dios nos está invitando a creer. Segundo, oportunidad acelerada. Mientras que muchos cristianos se quejan y se quejan de la condición moral actual que vivimos en nuestra cultura,
Yo veo este momento como una oportunidad acelerada. Podemos seguir quejándonos y no hacer nada, pero estamos en una época de oportunidades como ninguna otra que haya conocido la iglesia. En el primer siglo, cuando la iglesia se propagó como un fuego ardiente, ¿sabes cuáles eran las condiciones? Los romanos paganos estaban alimentando a los leones con cristianos. Marchaban los cristianos al Coliseo romano para alimentarnos. Era un momento para que desapareciera el evangelio, desapareciera la buena noticia, desapareciera la iglesia, pero en ese momento la iglesia se multiplicó. Mientras más oscuro el momento, mejor oportunidad para que Dios irrumpa en ese momento de forma acelerada. Si tú estás orando por tu familia y has perdido tu fe, estás orando por tu país y has perdido tu fe, este es un momento de oportunidad acelerada. No es en tu tiempo, es en su tiempo. No es en tu momento, es en su momento. Una creciente oportunidad de restauración es restauración acelerada. Tenemos cosecha acelerada, oportunidad acelerada y vamos a ver la tercera, restauración acelerada. Muchos de ustedes están aquí hoy y necesitan sanidad divina, necesitan consuelo en medio de su dolor, consuelo en medio de su tristeza o de su soledad, o necesitan una restauración y un consuelo en medio de retos que están viviendo. No puedo decirte cuántas llamadas hemos recibido en las últimas 2 semanas, desde una maestra en nuestra comunidad local que fue asesinada frente a sus hijos, desde una estudiante que asistía a North Place y murió en un accidente automovilístico cuando una persona ebria impactó su carro y murió al instante. No puedo decirte de cuántas personas hay con tristeza, con dolor, con necesidades financieras, con necesidades de salud, con necesidades, no diría yo de escapatoria, sino de una solución que no va a venir con la inteligencia ni la capacidad humana, sino cuando Dios irrumpe en tu situación, Él hace lo que tú y yo no hemos podido hacer. Eso es restauración acelerada. A Joel Dios le dijo, Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos en estos años. Durante los últimos 2 o 3 años han sido caracterizados por la pérdida de salud, de seres queridos, de trabajo, de tantas cosas, de finanzas, de tantas cosas que muchas veces experimentamos. Pero Dios le dijo a través de Joel, Dios habrá de devolvernos todo. No digo algunas cosas, todo lo que perdimos estos años. Y alabaremos a nuestro Dios por todas las grandes maravillas que ha hecho a favor nuestro. En otras palabras, no me lo merecía, ya no lo esperaba, pero Dios en su benevolencia, en su amor, en su gracia y en su fidelidad trajo restauración, porque el corazón y el carácter de Dios es traer restauración. Él tiene una forma increíble. Detrás de la muerte en la cruz del Calvario nos dio la vida eterna. Escondió a un rey en un pesebre y detrás de la derrota obtuvo y nos dio la victoria. Dios tiene una forma increíble de irrumpir en medio de la oscuridad y traer restauración acelerada. El último punto, poder acelerado. Poder acelerado. Dios nos ha prometido en su palabra un poder inusual para tareas inusuales. Dios nos ha prometido poder inusual para tareas inusuales. Mira lo que en un momento donde tú y yo nos encontramos hoy, la tarea es realmente grande. La tarea realmente parece imposible. Es humanamente imposible. Pero fue allí donde Jesús dijo en Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar las buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Tú ves un vínculo claro entre la tarea y la unción. Hay un poder sobrenatural que va acorde con la tarea que estamos dispuestos a recibir según nos fue asignada. Aparece esto a lo largo de las Escrituras.
Hay un caso sólido que podemos formular con el hecho de que Dios proporciona poder de acuerdo a la tarea. Pedro dijo en Hechos 10:38, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Jesús ascendió nos hizo la promesa y dijo, yo voy al cielo, pero yo dejo al Espíritu Santo, quien será tu paracleto, quien en otras palabras, quien caminará a tu lado, quien será tu maestro, quien te guiará, quien te sostendrá. Y de hecho a los que estaban orando en el aposento alto le dijo, no salgan de Jerusalén sin haber recibido la promesa del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en Samaria, Jerusalén, Judea y en todos los confines de la tierra. Hay un poder asociado con la tarea que Él nos ha asignado. Yo espero que eso nos haga reflexionar, porque estamos viviendo en una época en que necesitamos más que un programa. Necesitamos más que luces, necesitamos más que buenos músicos y necesitamos más que excelentes grupos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre tu vida para enfrentar tu realidad y para enfrentar los momentos como iglesia que nos están llevando y acercando a la restauración final de los tiempos. Esta es una temporada de poder acelerado. Una temporada de poder acelerado, donde Dios dice, yo voy a superar lo que tú esperas. ¿En qué área nos hemos quedado estancados porque ha pasado el tiempo? ¿En qué área nos hemos quedado estancados y ya no le creemos a Dios porque lo hemos intentado anteriormente y a duras penas hemos experimentado decepción? Dios te está recordando, Él es el mismo ayer y por siempre. Y está dispuesto a compartir contigo, a darte una cosecha acelerada. Supera lo que estás esperando. Supera lo que le estás creyendo a Dios. Aumenta en lo que comienzas a invertir en tu relación con tu pareja, en tu casa, en tu trabajo, en tu tiempo de oración. Lo que estás invirtiendo, todas las cosas que haces, ¿en qué estás invirtiendo? Guarda tu inversión, una relación con el plan eterno de Dios sobre tu vida y la gente alrededor tuyo. Y es una invitación y te dice, Él está dispuesto a acelerar el tiempo para lograr sus propósitos de reino en tiempos cruciales y estratégicos. O te has unido a la agenda de la cultura simplemente a repetir lo que dicen los titulares de las noticias. Él dice, no ignores tu realidad. Sabemos que la cultura lo que está haciendo, impulsando o expulsando la fe, expulsando los cristianos, expulsando lo que es ser un cristiano que vive de acuerdo a su fe. Y vivimos en un mundo lleno de retos, dificultades y momentos difíciles a nivel individual, de familia, de nación. Pero ¿a quién le vas a escuchar tú? ¿A quién le vas a hacer caso? Este es un mensaje donde puede parecer contrario a lo que nuestros ojos están viendo o a lo que tú quizás estás viviendo y viendo a tu alrededor. Parece opuesto, pero sabes que cuando Noé dijo que venía lluvia, su mensaje estaba opuesto a todas las condiciones climáticas, sociales y atmosféricas de su época. ¿Sabes cómo se sentiría Noé construyendo un barco cuando ni tan siquiera había lluvia? Y así podemos ver a través de todas las escrituras, cada mensaje profético iba en contra de lo que estaba ocurriendo en aquel momento. El mensaje de hoy es: supera lo que espera, supera lo que espera, aumenta lo que invierte y acelera el tiempo. Acelera tu tiempo. Aun cuando no parece tener sentido, aun cuando estás viviendo en un momento de dificultad donde ni tan siquiera te atreves a orar por restauración. Él es el Dios de la restauración. Yo quiero, ahí donde estás, invitarte a que si hay un área en tu vida en la que tú necesitas restauración, te pongas de pie ahí donde estás. Si hay un área de sanidad divina que necesitas en tu vida, si hay un área donde has perdido la esperanza, si hay un área donde tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito restauración. Nadie te va a preguntar por qué cosa, pero al conteo de 3,
Si necesitas restauración en tu vida, ponte de pie y voy a orar una oración de restauración sobre ti. 1, 2 y 3. Aquí en Garland y en línea, si te puedes poner de pie donde estés, te invito porque hay una atmósfera de restauración. Yo puedo oler la lluvia. Puedo oler la lluvia sobre tu vida, sobre tu familia, sobre esta nación, sobre esta iglesia, porque Él es el Dios de restauración. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, quien delegó su autoridad en Cristo Jesús y a quien le ha sido dada toda autoridad sobre el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Hoy oro por restauración, hoy oro por sanidad divina, hoy oro por sanidad emocional, hoy oro por que tú aumentes la fe de cada uno de nosotros y podamos comenzar a creer en ti en áreas en las que nos hemos dejado de creer. Que tú superes lo que esperamos en este tiempo, que tú aumentes lo que invertimos y que tú aceleres el tiempo de cosecha para lograr tus propósitos. Nos ponemos en tus manos, ponemos nuestra vida en tus manos. Y nos rendimos a ti y solo a ti, a creer el anuncio de tu palabra, a creer el anuncio de la buena noticia, a creer el anuncio de la restauración. Te pedimos estas cosas creyendo y confiando que tú eres un Dios de sanidad, de poder, de restauración y que tienes el mejor deseo en tu corazón y tu carácter te impulsa a extender de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.